golpes resuenan como truenos en los oídos. La multitud escucha extasiada sobre el encerado. Dos hombres bailan una danza tan vieja como la propia vida. Sus brazos llevan los compases del dolor en sus puños. Sus cuerpos sudorosos avanzan, retroceden, se juntan en un apretón erizado de codazos. Ellos saben que solo uno saldrá victorioso cuando termine ese tropel de golpes con nombres propios que significa sangre, uppercut, jab, gancho, todos mortíferos dentro de esa danza tan vieja como la propia vida que se llama boxeo. Hola, yo soy Gilberto Digo. Gracias, mis amigos, por estar con nosotros en nuestro espacio de hechos y figuras, donde al mirar ese pasado comprendemos mejor el presente dentro de esos momentos mágicos del deporte, porque no hay hechos sin figuras, ni figuras sin hechos. El cine mudo entró también dentro de la moda del boxeo y ese genio del séptimo arte llamado Charlie Chaplin hizo su propia versión de una pelea de boxeo profesional. Chaplin recreó la pelea de boxeo precisamente en Luces de la Ciudad, una película que filmó en 1932 cuando ya estaba el cine sonoro. Y bueno, ahí está cómo vio Chaplin el boxeo con tres elementos: el rival, el árbitro y la campana. Gracias, mis amigos, por continuar con nosotros en Hechos y Figuras. Las trampas dentro del boxeo, manejadas por sujetos sin escrúpulos, es la mayor lacra de la disciplina. Y precisamente una de las más mencionadas fue la que ocurrió en La Habana el 5 de abril de 1915, cuando el boxeador afroamericano Jack Johnson, campeón de los pesos completos, se enfrentó a Jeff Wheeler, el desaparecido del Hipódromo Oriental de La Habana, y allí ocurrió ese combate. Bueno, Johnson era un individuo que estuvo perseguido por las autoridades de Estados Unidos, se tuvo que escapar hacia Europa porque lo habían acusado de trata de blancas. Tuvo que hacer esa componenda y todos recuerdan, bueno, ese momento espectacular donde Johnson se lanzó a la lona cuando su esposa le había dicho que ella tenía el dinero. Y justamente, años después, un grupo de personas ha tratado de reivindicar esa prisión que tomó Johnson, que tuvo un año a regresar a los Estados Unidos, finalmente estuvo preso, y fue precisamente por el racismo. Dejarse caer es otro de los timos más frecuentes que ocurre dentro de este boxeo amañado. Ustedes verán ahora el brasilero Mike Miranda, un hombre sin 8 años, sin aparecerse en un ring, cómo pelea contra el checheno Saurbek Bayzangurov. Un verdadero fraude esta pelea del brasilero Miranda en la discusión por el título mundial interino de la categoría superfuerte de la Organización Mundial de Boxeo. Nadie sabe cómo el brasilero, que hacía 8 años no tenía una pelea importante, aparecía en el quinto lugar del ranking de la organización para pelear con Bayzangurov. Pero esas son las cosas que empañan la imagen del boxeo y sencillamente trae el traste todo el esfuerzo que hacen los boxeadores dentro del ring. Otra pelea memorable donde realmente también vino una pelea amañada, no por la calidad de los peleadores, sino por el resultado, fue aquella memorable pelea entre Luis Ángel Firpo, el argentino, el Toro Las Pampas, contra
Jan Dixie, el asesino de Manassa. En esa pelea realmente no fueron justas las reglas, se estiraron y el imbatible asesino de Manassa, Jan Dixie, se enfrentó a este hombre, al Toro de las Pampas, en la discusión por la faja de los pesos completos. Y realmente nadie tenía duda de la superioridad del norteamericano. Sin embargo, una derecha demoledora del gaucho sacó a Dixie del ring por 20 segundos y el árbitro se quedó corto y no llegó a la cuenta final. Luego Dixie se recuperó y le ganó a Firpo. Pero quedó en la historia de la página del boxeo aquellos 20 segundos que no se contaron, eso sin adicionar que varios comentaristas radiales ayudaron a Dixie a subir al ring. Firpo fue el primer hispano en discutir el título mundial. Se cayó 7 veces en el primer round y 2 en el segundo, cuando cayó noqueado por Dixie en una pelea celebrada el 14 de septiembre de 1923. Señores, vamos ahora a otra pausa. Se terminó este round, pero cuando regresemos tendremos puños latinoamericanos en el aire. No se vaya. Gracias, mis amigos, por continuar con nosotros en Hechos y Figuras. Cuando miramos por encima del hombro, el primer nombre que surge como campeón mundial de América Latina fue el panameño Alonso Teófilo Brown, un panameño que hizo historia el 18 de junio de 1929 cuando ganó el cinturón de los pesos gallos. Alonso fue en su época una fuente de inspiración para una corriente artística de la pintura por su vida bohemia, característica que parece viene dentro de los guantes con esta profesión. Brown llegó a bailar con la sensual Josephine Baker, aquella de la famosa danza de los platanitos, en el Cabaret Montmartre de París. Fue un verdadero éxito este Alonso Brown. Pero además, ese mismo año, cuando se hizo campeón mundial, que le ganó a Gregorio Vidal por puntos en 15 asaltos, ganó el título vacante del peso gallo en Nueva York y convirtiéndose de esta manera en el primer campeón profesional hispano de la historia. Alonso Brown retuvo su título en 9 combates y tuvo incontables peleas de otro tipo antes de que una revancha con Homie acabase en desastre. El 17 de mayo de 1994, Brown fue descalificado en el 6º asalto en París por utilizar tácticas ilegales. Otra de las grandes figuras fue Kid Chocolate, el primer campeón mundial cubano, el hombre que dijo, el boxeo soy yo. Ese hombre que fue el primer boxeador también que estudió las películas de sus rivales para estudiar cómo boxeaban. Vean esta joya de entrevista que le tenemos para ustedes. Chocolate, ¿cuándo ganaste el campeonato mundial de peso? Bueno, yo gané el campeonato featherweight, mejor dicho, el junior lightweight, el día 16 de julio de 1931, en Filadelfia, peleando contra Benny Bass. Le gané por nocaut en 7 rounds. ¿Y el otro campeonato? Lo gané el día 13 de octubre del año 1932. En Nueva York a Lou Fermo, le gané por nocaut en 13 rounds. Increíble la entrevista de Kid Chocolate, un fuera de serie. Pero también fue un fuera de serie el argentino Carlos Monzón. Dejó su huella indeleble en los pesos medios. Es sin duda considerado uno de los grandes boxeadores de Argentina y de América Latina. Fue campeón mundial de 1970 a 1977. Monzón está considerado en el número 11 entre los grandes boxeadores de todos los tiempos, libra por libra. Por último, el cubano Teófilo Stevenson, aunque no peleó como profesional, es considerado
el peso completo aficionado más completo de la historia. Su presunta pelea con Mohamed Ali se quedó en aquello de qué sería o qué pasará. Teófilo Stevenson fue 3 veces campeón olímpico y mundial de los superpesados. Falleció a causa de una cardiopatía isquémica. Y la idea de un combate entre el mejor peso pesado profesional y el mejor pesado aficionado rondó hasta 1978. Ambos púgiles solo llegaron a intercambiar algunas fintas en una tarima de La Habana en 1998. Bueno, ustedes lo ven cuando Ali llegó a Cuba para donar medicamentos. Sin embargo, esa pelea, muchos dicen que Stevenson no la hubiese podido ganar porque no tenía experiencia profesional. Y ambos peleadores, tanto Ali como Stevenson, decían que si se hubieran medido hubiera sido un empate. Lo singular de casi todos estos boxeadores es que, por lo general, sus vidas estuvieron marcadas por grandes conflictos existenciales que van desde drogas, alcohol, hasta graves problemas con la justicia. Cabe una pregunta entonces, ¿el boxeo inclina hacia ese comportamiento o esos hombres que llegan de clases humildes no son capaces de lidiar con su propia grandeza? Esa es una respuesta que se las dejo a ustedes. Por lo pronto, todos ellos son figuras inolvidables que protagonizaron grandes hechos. Gracias por la atención prestada. Yo soy Gilberto Digo, Hechos y Figuras. Nos vemos pronto. Sean felices. Siempre hay tiempo.